uso de la palabra la diputada Claudia Ormaechea. No puedo prender. Ahí se prendió. Bueno, gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que han sido muchos los compañeros diputados y diputadas que han hablado sobre este tema y que han estado en las reuniones con los representantes sindicales de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que sí creo es que este proyecto de ninguna manera puede ser analizado si no se entiende o no se mira el contexto nacional e internacional, si no se revisa la historia reciente de nuestro país. Pero fundamentalmente este contexto no puede ser considerado si no se entienden las dos pandemias que recorrieron toda la geografía de nuestro país. Y si no consideramos la pandemia del COVID-19 que produjo y está produciendo una retracción de la economía mundial y que todavía no ha terminado. Y es cierto que en las grandes crisis es el Estado el que tiene que salir a tratar de empujar el salario real y seguramente eso le va a significar resignar recursos. Pero este proyecto tiene un objetivo claro y ese objetivo claro es de empujar ese círculo virtuoso de sostenimiento y crecimiento de la economía para que eso implique un crecimiento del consumo interno, para que implique un aumento de la producción y con esto el crecimiento en puestos de trabajo y una nueva expansión del consumo interno. A mí me parece que cuando hablamos muchas veces, depende desde el sector que se habla, se deja de mirar este contexto, se deja de mirar esta situación y no se pone el mismo hincapié en entender que nosotros tenemos la obligación, los distintos sectores de esta sociedad, de tratar de empujar para poder sacar este país adelante de una de las crisis más severas que nos ha tocado vivir. La realidad es que no hablamos de poco, hablamos de la salida de más de 1.200.000 trabajadores que van a dejar de pagar impuesto a las ganancias, trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas. En realidad estamos hablando de bajar a menos de un 10% el aporte que hacían los trabajadores. Y nos olvidamos rápidamente, y acá no se aclara y no se dice, que en una de las pandemias, que fue la pandemia neoliberal, este porcentaje subió encima del 25%. A mí me parece que si nos vamos a plantear, como muchos dijeron, que este proyecto no soluciona, que este proyecto va a llevar a los trabajadores rápidamente a caer nuevamente en tener que pagar ganancias, nosotros no decimos que es suficiente. Nosotros decimos que hay otras medidas que son necesarias tomar, que están dentro incluso del presupuesto, que sirvan para sostener, para zanjear esta situación y poder sacar a nuestro país de la postración en que fue dejado. Y estas medidas fueron las que el gobierno estuvo tomando durante todo este periodo donde, además de la pandemia que todos conocemos y de la que muchos acá no se quieren hacer cargo, pero ni siquiera se quieren hacer cargo para decir que reconocen haberse equivocado, pero que van a prestar atención para no volver a equivocarse. Acá no hay ningún tipo de reconocimiento. Los únicos errores los cometemos los representantes de los trabajadores o el gobierno que hoy está a cargo de llevar adelante y sacar al país de esta crisis. En realidad, tampoco decimos que este proyecto es el definitivo.
todos los que estamos acá hemos hablado en las distintas reuniones que hemos mantenido en que es necesario elaborar un nuevo régimen impositivo. ¿Pero fundado en qué? Fundado en la progresividad contributiva, para poder alcanzar, sin lugar a duda, una real justicia distributiva. Pero antes tenemos que salir de este infierno, llegar aunque sea al purgatorio, como dijo Néstor, después de la otra noche neoliberal, y que parecen haberse olvidado también, porque esta no es la primera, no es la única, y no es la primera que tenemos que remontar, y que es la clase trabajadora la que pone el cuerpo nuevamente para sacar este país adelante, porque se siguen haciendo injusticias y teniendo privilegios algunos sectores. Creo que quedó claro que el proyecto fue recibido y apoyado por los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso no significa que hayan dejado de lado el concepto de que el impuesto a las ganancias, que el salario no debe tributar ganancias, que el salario es una retribución de la fuerza de trabajo y que nunca puede ser considerado como la ganancia de una empresa. Pero, sin embargo, entienden también que este es un momento particular, un momento sumamente difícil, no solo para nuestro país, para toda Latinoamérica, no solo en el aspecto económico, en el aspecto sanitario, en el aspecto social. Por eso que cuando pedimos y solicitamos y votamos una ayuda, un apoyo, no me sale, de la riqueza, acá hubo resistencia a ese aporte. Hubo resistencia y no entendieron que esta sociedad, desde los distintos sectores, pero sobre todo desde los lugares que más tienen, son los que tienen la responsabilidad de ayudar, de empujar, de poner, para que podamos poner a la Argentina de pie, pero por sobre todas las cosas, para que podamos evitar el sufrimiento que hoy está teniendo tanta, pero tanta gente. No nos olvidemos que acá hay un dato muy interesante de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Diputada, ¿se puede ir redondeando? Ya terminó, Presidenta. La Oficina de Presupuesto del Congreso dice que la exención de impuesto a las ganancias de los magistrados y los funcionarios de la justicia llega a 41.285 millones de pesos. Miren qué cosa. No estamos lejos de lo que significa todo el aporte de ganancias y, sin embargo, ese sector defendido por sectores poderosos sigue teniendo privilegios. Y voy a dar un último dato, señora Presidenta. Este impuesto que acá, esta ley, este proyecto de ley, que acá hubo algunos compañeros, algunos diputados y diputadas que dijeron que no iba a significar ningún cambio en la economía. Yo me atrevo a decir que no es así. Y basta mirar algunos porcentajes para saber. Diputada, tiene casi el doble del tiempo, después me reclama. Termino, Presidenta. Va a ayudar a las economías regionales, porque en las economías, en algunas provincias, los trabajadores, lo que cobran los trabajadores, está muy cerca de lo que se va a liberar de aporte del impuesto a las ganancias. Y eso va a significar que, por ejemplo, la capital federal va a disminuir en un 51%, pero en la provincia de Buenos Aires esa disminución es de un 67%, y en Santiago del Estero es de un 80%. Y para cerrar, digo que una vez más nuestra sociedad y los sectores más pudientes tienen que entender, diputada, por favor, lo que estamos viviendo y ser responsables. Gracias, señora Presidenta.
Gracias, diputada.